Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuando estés viendo este estudio bíblico y quién me puede explicar. Como le he dicho antes, gracias por estar siempre con nosotros, gracias por escucharnos, gracias por aprender junto con nosotros sobre la palabra de Dios. Pero hoy vamos a hacer algo diferente. Así que voy a comenzar leyendo a Romanos 10, 14, del 14 al 15. Y usted apunte, Romanos 10, del 14 al 15. Y dice: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: qué hermoso es el recibir el mensajero que trae buenas nuevas. Qué hermoso es recibir el mensajero que trae buenas nuevas. Como les habíamos estado diciendo, nuestro hermano Iván estaba en Bolivia. ¿Y quién mejor nos puede explicar de qué fue que se trató su viaje? Pues yo creo que el mejor que puede explicarlo es él. Así que vamos a recibirlo. ¡Bienvenido! Gracias, muchas gracias. Este viaje a Bolivia ha resultado ser una de las mayores sorpresas de mi vida. Ya yo había cerrado ese capítulo hace mucho tiempo atrás, el capítulo de viajar. Yo trabajaba con una organización y trabajo en forma voluntaria que se llama CIFAT, Servants in Faith and Technology, o The Southern Institute for Appropriate Technology. Con ello yo fui a Bolivia en el año 2000 para dar hacerle de apoyo al director y fundador de Senatec, el Centro Nacional de Tecnología Apropiada, don Benjamín Paredes, un siervo del Señor, con quien tuve el privilegio de estar en prisión. Nosotros estuvimos cuando yo tenía 19 años, fue mi primer viaje a Bolivia en 1980, y en el golpe de estado del general García Meza, nosotros estábamos en la selva, en el pueblito de Zapecho. Estábamos allí y nos llevaron prisioneros. Yo estuve prisionero 3 días, pero el hermano Benjamín estuvo 3 semanas. Fue torturado por su creencia. Yo no quiero abundar mucho en ello, aunque es importante que lo sepamos, y espero que se escriba al respecto. Sin embargo, cuando yo voy en el 2000 a Bolivia, pues yo iba con una idea muy clara, que era que yo me quería reproducir en otras personas, ¿no? Hubo muchas cosas. O sea, yo viví 10 años en Bolivia y en 10 años pasaron 20,000, 30,000, 40,000 cosas completamente diferentes, subidas, bajadas, idas a la izquierda, idas a la derecha, a veces íbamos por el centro, hubo milagros, hubo chismes, hubo problemas, hubo de todo lo que hay, que puede haber en cualquier situación donde el ser humano esté envuelto, porque el que seamos siervos del Señor no nos quita de que somos precisamente personas imperfectas. Como dice el pastor, somos gente ordinaria tratando de hacer algo extraordinario por la parte del Señor, ¿no? Entonces, después de 10 años yo salí de Bolivia, tuve una pausa de 2 años que no volví, y en el 2011 regresé a Bolivia. Yo salí en el 2009, al 2010, al 2011, comencé nuevamente a viajar a Bolivia con CIFAT. CIFAT llevaba grupos de misioneros de iglesias, grupos de las iglesias que tenían
unos proyectos en los cuales tenían que trabajar. Y yo trabajé en uno de esos proyectos, era con los Ingenieros Sin Fronteras. Me dieron el título de manejador de los proyectos de América Latina, porque yo era el único que dominaba el español. Entonces, pues prácticamente trabajaba con Bolivia. Para 2015 fue la última vez que fui a Bolivia. Mi papá y mi mamá ya estaban viejitos y yo siempre desde pequeño dije, yo voy a enterrar a mis papás. En realidad todos mis dos hermanas y nosotros hicimos eso. Pero yo era quien vivía con él. Papi murió en el 2016. Después yo intenté volver a la escuela. Sinceramente no fue lo mejor ya no me gustaba ser profesor. De todas maneras me dio un infarto cardíaco, me hicieron una operación, me hicieron 5 bypasses en el corazón, tenía 5 arterias obstruidas. Con todo y con eso, después regresé a la escuela un tiempito hasta que mi mamá empezó a ponerse bien maluca. Eso fue para el tiempo de COVID, pero no fue ni por el COVID ni por la puya del COVID. Gracias a la puya, gloria a Dios por la puya, yo estoy muy bien, mi familia está de lo más bien. Los que crean que la puya hace daño, no se la petan, pero tampoco estén diciendo sonceras y estupideces con que la puya hace esto y aquello. Ok, y los amo igual. Si creen de esa forma, gloria sea al Señor, son mis hermanos, los amo igual, cada cual con su conciencia. Eso es lo que me dice la conciencia. No fue por el COVID ni fue por la vacuna, simplemente pues fue un deterioro que tenía que pasar porque pues el corazón ya se iba yendo hasta que mi mamá se fue en el 2024, el 3 de marzo del 2024. Entonces, mami se fue el 3 de marzo y mi hija mayor se fue en junio y me quedé yo con la chiquitita y chiquitita porque tenía 16 años en aquel entonces, de 10 es la menor, y me quedé con un tiempo bien grande, y ahí fue donde yo hice un giro y retorné al servicio del Señor. Yo nunca dejé al Señor, el Señor nunca me dejó a mí, yo nunca dejé al Señor. Yo simplemente era una persona que me rebelé, quise vivir como el mundo, me lo disfruté porque me lo disfruté. Yo no te lo puedo negar. Me lo disfruté. Sin embargo, lo que no me disfrutaba era lo siguiente. Era que yo sabía y conocía y entendía que mi llamado no era para yo disfrutar el mundo, sino para yo intervenir en el mundo de parte de Dios. ¿Ok? No que yo estuviera pecado y que me fuera a perder en las pailas del infierno. Yo siempre estuve claro que mi salvación nunca estuvo en juego, pero mi caminar en el Señor sí estuvo en juego. Entonces cuando mi hermana empieza a venir a la iglesia Nueva Esperanza en Villarrica, en Georgia, pues a mí me dio curiosidad y yo vine y el Señor me encontró. Él no me encontró, yo me encontré con el Señor nuevamente. Y el Señor me dijo a mí, en finas palabras, en pocas palabras, o sea, ¿qué has hecho con lo que te he dado? Entonces, yo giré, mi vida dio un giro completo. En todo este tiempo Bolivia a mí, ni fu ni fa, para mí ya Bolivia era un capítulo cerrado, como dije al principio. Entonces, yo en Bolivia sí me vacié en varias personas y 2 personas tomaron las riendas del ministerio que yo había comenzado en Bolivia, que son mis hijos, Ángel Iván Román y Pedro Iván Román. Ellos están en el ministerio en diferentes partes de Bolivia, trabajan con Senatec, trabajan con CIFAT, evangelizan y llevan las bendiciones del Señor en formas prácticas, en proyectos y un sinnúmero de cosas. Ángel Iván me dice, papi, me llama una vez por la mañana, me dice, papi,
Tomás Corson, el director ejecutivo de CIFAT, quiere que tú vengas a Bolivia. Entonces yo le dije, mira, Tomás Corson está loco, está de psiquiatra, porque yo no voy a dejar a mi hija. O sea, por todo el tiempo que yo estuve yendo a Bolivia desde el 2011 hasta el 2015, 11, 12, 13, 14, 15, 5 años, mis hijas sufrieron mi ausencia. Y yo tenía un resentimiento en cuanto a eso. Ahora la última que me queda era a mi hija Ana Irene. Y yo dije, no, yo no voy a dejar a mi hija sola. Así que lo siento en el alma. Por la tarde, yo veo que alguien se viene y se estaciona en el patio. No se estacionó en la calle, en el patio. Y era Tomás Corson. Allá vino con el violín, la orquesta, a hacerme el lloradito. Entonces, esto fue lo único que consiguió de mí. Mira, Tommy, ahora yo solamente tienes el 10% de que yo pueda ir a Bolivia. Entonces, no, que si mi mamá, la hermana Sara Corson, que fue parte de los fundadores de CIFAT, te va a cuidar la nena. Cuando entro, le digo a la nena y la nena me dice, yo no conozco a Sara Corson. Entonces, pues me da con llamar a mi hija mayor, como mayor fue la más que sufrió mi ausencia en el tiempo que yo estuve trabajando con CIFAT. Y allá, yo dije, bueno, voy a ver, la llamé con aquel de que me dijera, papi, no vayas, y me dijo todo lo contrario, sí, papi, ve. Y yo dije, pero señor, ¿qué es esto? O sea, ya estaba todo resuelto porque era la única razón por la cual yo no iba a ir a Bolivia. Y yo pensaba que mi pasaporte estaba al día y fui, lo busqué. Pues en el momento en que yo lo puse en el file, cuando mami murió, estaba vigente el pasaporte. Pero ya había caducado, tenía un año de caducado. Y después que me había puesto bien contento porque iba a Bolivia, me dio un bajón. En Puerto Rico decimos un bajón de moco grave. Entonces, llamé a Tom, dije, mira, no tengo pasaporte. No hay problema. Saqué una cita para el lunes siguiente. Llegué a las 7:30 a la oficina en Atlanta y ya a las 9 tenía un pasaporte para ir. Entonces lo que me quedaba era la operación del corazón. Yo decía, Señor, yo me voy, pero iba en temor. Porque yo decía, allá cuando pise y abra el avión, la puerta en el aeropuerto del Alto, allí me va a dar el ataque al corazón. Y ya yo me veía, tú sabes, las noticias, mis hijas llorando, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué son? O sea, sí, Señor, te creo, pero ayuda a mi incredulidad. Para la gloria del Señor no pasó absolutamente nada. Mi estómago me funcionó mejor que nunca. Mi corazón, yo tenía que ver a ver si palpitaba porque yo no sentía que nada. Yo dije, ¿qué es lo que está pasando? Sin embargo, antes de que yo me fuera, la hermana Carmen, de quien me puede explicar, o sea, yo iba con la intención de ser un traductor para los Ingenieros Sin Fronteras que estaban haciendo el cuarto proyecto de microrriego a 14,000 pies sobre el nivel del mar en el área de Chaupirana, en el norte de Potosí, en Bolivia. Y ya yo iba con esa idea, simplemente disfrutarme a mi nieta Ruth Abigail, que ya tenía un añito y como 4 o 5 meses, preciosa mi nietecita, y no la había visto. Entonces, y estar con mis hijos, con Pedro y con Ángel. Pero la hermana Carmen viene y me dice, tú vas allá a resolver un montón de situaciones, a cerrar ciclos y abrir ciclos. Y yo me puse a pensar, y dije, caramba, ¿y sabes qué? Eso fue exactamente lo que pasó y lo que sucedió. Lo que yo pude hacer en términos de traducir fue tan y tan poquito. Sin embargo, cuando yo puse pie en Bolivia, toda la gente que me conoció durante los 10 años y los 15 años, 5 años después que comenzaron a aparecerse, eran mis compañeros
de trabajo, del ministerio. Yo los había puesto aparte porque yo salí de Bolivia con un sentido de fracaso severo. Como decía la predicación del pastor hoy, bien desanimado. Yo estaba contento porque mis hijos, finalmente alguien que se quede, porque la imagen de esta persona que usted está viendo aquí no es lo suficientemente limpia como para que se me tome en consideración. Gloria sea al Señor que hay otras personas que están, que pueden ser imágenes de un Dios que es más perfecto, que es más justo y que es más limpio de lo que yo caminé, sobre todo en los últimos años que estuve en Bolivia. Pero regresó la hermana María con el grupo de niños de la Ciudad del Alto. Hermano Iván, los niños han crecido, ahora son abogados, son médicos y le están sirviendo al Señor. Regresó la hermana Judith de la Iglesia Metodista San Pablo en la ciudad de La Paz con sus hijas, y comenzamos a recordar y rememorizar la iglesia que se plantó, que todavía está firme. Las veces que fuimos a Zapaqui, al Valle de Zapaqui, a predicar con escuelas bíblicas, y cuando salimos de la ciudad de La Paz a las montañas, entonces que las personas se dieron cuenta que el hermano Iván había regresado, empezaron los compadres, las comadres, niños que yo había, pues nosotros generalmente las iglesias protestantes no bautizamos niños, pero los presentamos. Entonces pues como el testigo pues se considera un padrino. Ya esos niños son adultos, están casados, tienen hijos, pero sus compadres, mis compadres estaban allí, y empezaron a venir la gente de las diferentes iglesias que nosotros apoyamos, estaban allí. Y había algo muy importante que por primera vez, que siempre habíamos querido, teníamos un radio en el Valle de Chaupirana, Radio Guaira. Guaira en quechua, que es el idioma, era el idioma de los incas, es el idioma imperial, y es un idioma que se habla, más de 12 millones de personas hablan ese idioma en el mundo, desde el extremo sur de Colombia, por Ecuador, Perú, Bolivia y los extremos norte de Chile y Argentina, se habla el idioma quechua. Y Guaira significa viento. Y don Benjamín, que es el promotor y el que fundó la Radio Guaira, se basó, para llamarlo así, en el verso, creo que es el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 8, que dice que el viento sopla y tú no sabes de dónde viene, pero tú oyes su silbido. Entonces yo dije, wow, qué bendición tan grande, que ahora, después de todo este tiempo, han pasado ya 26 años desde que yo fui a Bolivia por primera vez, tenemos una radio que va a llegar a toda la gente, a los creyentes y no creyentes, a las distintas iglesias, denominaciones que hay allí. Son 3 denominaciones mayoritariamente importantes y una que se ha colado, ¿no? Y a veces ellos entre ellos tienen el mismo concepto de su lealtad tribal, y pues ellos entre ellos pues se mortifican unos a otros, porque aunque la palabra del Señor está allí, le falta lo mismo, que fue la razón por la cual nosotros tenemos este canal de YouTube. ¿Y quién me puede explicar? Hay muchas cosas del Evangelio que ellos no conocen.
hasta ahorita ellos solamente conocen del Evangelio, estoy hablando en términos generales, ¿ok? Que pertenecer a una denominación me hace a mí creyente y seguir unos mandamientos y una ética de vida. Eso es lo que me hace a mí un creyente. Y definitivamente, si confesaron con su boca que Jesús es el Señor y creyeron en su corazón que Jesús lo levantó de los muertos, según dice 2 versículos más arriba de lo que leyó la hermana Carmen, será salvo. Ellos son salvos. Pero el Señor vino para que nosotros tengamos una vida y una vida abundante, no una vida de dudas. Nuestra salvación es un decreto legal, ¿ok? Cuando decían el domingo pasado, en el estudio del domingo pasado, acerca de la llenura del Espíritu, y el Espíritu Santo en nosotros es un sello, dice en Efesios en el capítulo 1, que nos va a preservar a nosotros hasta el día donde todo se complete, o sea, el día cuando el Señor venga, que es un proceso desde su aparición hasta que Él pone pie en la tierra son 7 años. Hasta ese momento, entonces, los que hemos creído ya estamos sellados. Y el diablo sabe eso. Y otra cosa que sabe el diablo es que si nosotros no hacemos lo que está en Efesios 4 acerca de los 5 ministerios, no vamos a crecer en el Señor. Vamos a hacer como esa caricatura que es un pato, se llama Baby Huey, que es un pato bien grande, gordo, un mafafo, que siempre, o sea, es un niño grande que nunca ha crecido. Y eso es lo que el diablo quiere, de tal forma que el poder de Dios no se manifieste a través de su cuerpo. Y a veces es en la iglesia de Jesucristo, cuando hablo de la iglesia de Jesucristo, estoy hablando del conjunto de todos aquellos que han confesado que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, sea que estén en la iglesia católica, en la protestante, en la ortodoxa, en cualquier iglesia independiente. El conjunto de esos creyentes es el cuerpo de Dios. Dios no viene a buscar denominaciones. No te dejes engañar por tonterías que ahora está el internet lleno defendiendo que es el catolicismo, los protestantes tirándose. Eso son tonterías, y eso es cuando tú te pones a ver que una iglesia le tira a otra iglesia, entonces tú sabes que esas personas no son los discípulos del Señor, porque el mismo Jesús dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Cuando tú, por defender tu punto de vista, le tiras y llamas demoníaco al hermano, llamas hermano separado, hermano inútil, lo que sea al hermano, estás diciéndole al mundo entero y a las potestades satánicas alrededor que tú no eres hijo de Dios. Porque el que es hijo de Dios ama, y ama aún cuando haya la diferencia. Y las diferencias no son malas, las diferencias son buenas cuando entonces nosotros a través de la palabra las podemos aclarar. Por eso existe este programa, y yo entiendo que por eso existe Radio Guaira. Porque a través de ese ministerio entonces vamos a ir a la segunda parte, que es llevar todas estas aclaraciones para que el cuerpo de Cristo entonces comience a funcionar como uno. No como uno en términos de que todos se llamen igual. Esa va a ser la iglesia apóstata de los 2 últimos tiempos. Todos los que se llaman igual. La semilla aparentemente ahora es la fe abrámica, la iglesia de la fe abrámica, donde musulmanes, judíos y cristianos se junten en una sola organización, en una sola institución. Y Cristo no vino a fundar iglesias. El que te diga a ti que Jesús fundó una iglesia no entiende lo que la palabra dice en Mateo 16. ¿Ok?
Cristo, cuando se usa la palabra iglesia, que es eclesía, no, eclesía se traduce en el español, la Biblia en el español moderno, como iglesia, ¿ok? Pero eso no es lo que significa eclesía. Eclesía es un grupo de personas que han sido llamados fuera de un universo, fuera de algo que estaba ahí. La eclesía del Señor son los llamados afuera de los que están condenados. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa destitución de la gloria de Dios lo que significa es que todos los seres humanos nacen con la condenación, con el sello de la muerte aquí. Pero cuando confiesan que Jesús es el Señor y creen en su Espíritu, que Dios lo levantó de los muertos, dice que van a ser salvos. Y después de la salvación, o sea, ya son salvos, están declarados salvos, ahora su caminar tiene que estar de acuerdo a ese llamado. Eso fue cuando el Señor dijo, ok, que iba a ser su iglesia. Su iglesia somos los llamados. Su iglesia no es una denominación. El catolicismo, por más que lo niegue, es una denominación. El protestantismo es una denominación. Las iglesias ortodoxas son denominaciones y no hay problema en eso, siempre y cuando no mezclen la salvación con pertenecer a una denominación. Cualquier denominación que te diga que tú eres salvo porque perteneces a esta iglesia o a esta iglesia te está mintiendo. Te está mintiendo. Eso no es lo que dice la palabra. ¿Ok? Lo digo enfáticamente. Por eso es que yo he aceptado ser parte del grupo y quien me puede explicar, y yo espero en el nombre de Jesús que con esta ida a Bolivia podamos entonces penetrar a la cultura quechua del norte de Potosí. En las Ayllus, son 3 Ayllus que nosotros trabajamos. Un Ayllu es se puede traducir como una tribu, es más que una tribu, es una nación. Hay 3 naciones allí. Está la nación Gilata, el Ayllu Gilata, está la nación Carigua y está la nación Suicabe. Y por medio de Radio Guaira y por medio de estas explicaciones, nosotros vamos a llevar claridad, vamos a iniciar conversaciones para que los hermanos vayan entendiendo que caminar en el Señor es mucho más que pertenecer a una denominación, ¿ok? O llevar una ética, que esto es vida. Y es vida abundante, y es vida que transforma al ser de adentro para afuera. Así hayas caído 70 veces, 70 veces 7 el Señor te va a levantar. Amén. Y nos va a levantar. Amén. ¿Ok? Esto no es cuestión de que si mira, ese ya no es santo y aquel ya no es santo. Aquí la santificación se completa el día que el Señor levante el pueblo de Él. ¿Ok? Y la carne donde reside el pecado quede afuera y que estemos entonces nosotros con un cuerpo glorificado. Ese día dejaremos de pecar. Mientras tanto vamos a seguir pecando, pero lo importante es que cuando nosotros pequemos, abogado tenemos para con el Padre, que va a decir, no Señor, este aceptó la declaración, este está justificado. Justificado no significa que eres santo. Santo en el sentido que estás apartado para Dios, sí. Pero santo en el sentido de que tu caminar está completamente correcto, eso nunca, mientras estemos en carne, lo vamos a poder lograr. Pero sí vamos a poder lograr que nuestra mente vaya a ser siendo renovada constantemente, que vayamos nosotros comprobando lo que es la santa y perfecta voluntad de Dios, que podemos dar 50 pasos al frente y 47 pasos atrás y todavía tenemos 3 de ganancia para la gloria del Señor. Y nos tenemos que estar mirando cuán larga es la falda, cuán larga es la lengua, cuán peludo es la axila o las piernas de la gente, para decir y determinar que si no se mueven así cuando viene el Espíritu Santo, no son de Dios. Esos son mentiras denominacionales que lo que han hecho es dividir el cuerpo de Cristo. Pero nosotros queremos traer esa claridad de la verdad del Señor, sabiendo
que en un momento dado, en un cerrar de ojos, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor va a cumplir en nuestro cuerpo aquello por lo cual fuimos sellados por su Santo Espíritu. Así que, mira, para eso es que el Señor me mandó para Bolivia. Me trajo aquí, ¿y quién me puede ayudar? Me dio, ¿cómo se llama? Un foro donde podemos hablar, donde podemos decir un sinnúmero de cosas. ¿Sabes por qué? Porque el Señor viene pronto y porque el Señor viene a buscar a un cuerpo que no tan solo esté salvo, sino que haya aprendido a caminar en el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios por ese Bendiciones. testimonio. Yo la verdad que Yo estoy como sin palabras. yo le digo algo, cuando él fue a Bolivia, él podría escribir un libro. Cuando fue preso, mi mamá cuando le indicaron que estaban presos, él vio, él pasó por unas cosas, eso solo sería un testimonio. Pero lo lindo es cuando los ciclos se van cerrando. Nosotros a veces no entendemos, como leíamos ayer en Job, decimos que conocemos al Todopoderoso y no podemos discernir sus tiempos. Es Job 24. No podemos discernir sus tiempos, pero el Señor va a cumplir aquello que Él prometió. Él es fiel a su palabra, Él vela sobre su palabra, Él utiliza a gente imperfecta como nosotros y va renovándonos en nuestro entendimiento por medio del Espíritu Santo. Y cuando eso pasa, hermanos, nosotros comenzamos a vivir una vida más abundante en Él hasta el día de Cristo. Así que hay mucha tela de donde cortar, pero en otra ocasión será. Que Dios les bendiga y que tengan una semana bendecida. Nos vemos Hasta en la la próxima. próxima. Bye bye.